Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Desde nuestra firma de Solution Group, es un gusto y un agrado que ustedes nos acompañen en este tema sumamente importante, donde vamos a estar conversando con el ingeniero Roberto Solano, quien es consultor en sistemas de gestión con amplia experiencia y conocimiento en el tema que vamos a estar tratando. Vamos a conversar beneficios de la gestión por procesos. Como decía en la invitación que les mandamos, el objetivo de la gestión por procesos es cuando logramos identificar y describir procesos de una compañía e implementarlos de forma eficiente, para así garantizar la mejora continua y hacer llegar la cadena de valor a los consumidores o usuarios finales. Buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes a todos los que nos acompañan de las diferentes organizaciones y que también lo están haciendo a título personal. Antes de darle la palabra a don Roberto, vamos a ver algunos temas logísticos que son, por ejemplo, pedirles en la medida, mantener los micrófonos en silencio. El chat lo vamos a poder utilizar para que conforme vayamos avanzando en el tema, puedan hacer todas sus consultas, sus preguntas, sus comentarios. Si en algún momento quisieran hacer una pregunta directamente, pueden levantarlo utilizando los emoticos que están al lado inferior de la pantalla. Igualmente, don Roberto, en el transcurso de la presentación, nos va a ir dando espacios para ir contestando las preguntas. Igualmente los invitamos a participar, como les decía, ya sea directamente por el micrófono, por medio del chat, lo pueden hacer de manera privada o manera directamente, pero lo importante aquí, que en este tema que vamos a conversar esta tarde, podamos aprovechar el espacio, podamos hacer todas las preguntas y las consultas y aprovechar bastante el conocimiento que tiene don Roberto. Sin más por el momento, los dejo con el licenciado para iniciar este webinar y este espacio que lo hemos preparado para usted. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Vamos a ver un poquito sobre los principios de la gestión de procesos, sobre cómo se anidan los procesos en las diferentes etapas de una organización. Y entonces vamos a ir repasando una presentación y desde luego cualquier pregunta que ustedes quieran hacer pueden escribirla en el chat para poder entonces evacuar en la medida de lo posible esa pregunta. Entonces comenzamos con la presentación de la gestión de procesos. Primero que nada, siempre nos preguntamos qué es un proceso. Y a veces no solo nos preguntamos qué es un proceso, sino a veces confundimos el tema de procesos con otras cosas que vienen a ser parte de la empresa, pero que las mezclamos o mezclamos las actividades. Una respuesta clara a qué es un proceso lo define la norma ISO 9001 en su versión 2015. Esto es para un sistema de gestión de la calidad. En un sistema de gestión para la calidad y de acuerdo a la norma ISO 9001, la gestión por procesos se convirtió prácticamente en un requisito. Antes era una recomendación en versiones anteriores, pero todas las normas de gestión actualmente dan prácticamente como un requisito el que trabajemos por procesos y por eso tenemos que estar muy entendidos de lo que es un proceso. Si ustedes abren la norma ISO 9001-2015, ven que hay una definición clara, que es esta que estamos viendo. En esta definición, veamos que en el centro vemos unas entradas y vemos unas salidas. Y en medio de las entradas y las salidas, vemos lo que son las actividades. Las actividades con un punto de inicio y un punto final. Quiere decir entonces que un proceso es una abstracción en todo lo que tenemos en una organización, en una empresa, que hace una cantidad de actividades limitada, que tiene unas entradas también limitadas y unas salidas de acuerdo a lo que esas actividades hacen como transformación. Pero antes de esas entradas, tenemos lo que está a mano izquierda y que llamamos o que llama la norma, fuentes de entrada. Son procesos también precedentes.
y son también los proveedores, los internos, los externos, y algo que está muy en moda, que son las partes interesadas pertinentes. También es un requisito de esa norma 9001. Al final de cuentas, todas estas actividades, las entradas y las salidas, nos van a dar unos receptores en las salidas. Esos son los clientes o otras partes interesadas. Es muy importante también que veamos las actividades, ese punto de inicio y ese punto final de las actividades de este proceso, porque ese es el punto, ese es el centro donde podemos establecer posibles controles y puntos de control para hacer el seguimiento de este proceso. Eso es lo que llamamos indicadores actualmente. Entonces, indicadores para esas actividades, para ver cómo estamos transformando esas entradas para las salidas, son importantes en cada uno de los procesos que nosotros definamos en la organización. Entonces, esta definición, lo que me gusta siempre resaltar, es que es una abstracción de actividades, de todas las actividades que podemos tener en una organización o en una empresa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya ustedes están viendo de que está documentada, que tiene un orden, que hay un ligamen con otros procesos y también con otros receptores, tanto a la entrada como a la salida. Bien, tenemos entonces que dentro de los procesos, en esta otra filmina, nosotros siempre nos es conveniente definir esos procesos en 3 tipos, que es la columna que vemos de azul. Esos procesos pueden ser estratégicos, operativos o de apoyo. Esos procesos se pueden catalogar principalmente y de una forma más simplificada en esos 3 tipos de procesos. Podrían haber más y se podrían definir más tipos de procesos de acuerdo a la organización, pero en estos casos, la gestión por procesos siempre orienta a que seamos simples, a que hagamos las cosas lo más simplificadas y efectivas posibles. Entonces, dentro de los procesos estratégicos, tenemos en la línea de estratégicos la planificación estratégica, vital, todo lo que puede llegar a ser la investigación, el desarrollo y la información dentro de la organización y todo lo que es el aspecto comercial. Entonces, vamos a tener un proceso que se llame planeación estratégica. Y esa planeación estratégica va a definir el rumbo de la organización y el rumbo de los demás procesos que la organización tenga. Básicos, obviamente, el desarrollo de la empresa y el tema comercial. En los operativos, ahí hablamos de los temas de ingeniería, manufactura para ser más amplios, montaje, metrología, lo que operativamente la empresa se especializa. Ese es el tema de los procesos operativos. Y entonces en una empresa, en una organización, podemos tener procesos operativos o si tenemos, deberíamos organizarlos dentro de estos procesos operativos, dentro de la rama de los procesos operativos. Y están los procesos de apoyo. Los procesos de apoyo tenemos compras, administración, recursos humanos y calidad. Ok, estos procesos apoyan a los demás procesos, pero también tiene una serie de actividades que los hacen especiales. Si ustedes ven, por ejemplo, el proceso de apoyo calidad, uno podría decir, bueno, porque a veces también eso es una confusión que existe. A veces se dice que porque se instaure, se adopte una norma de gestión como esta ISO 9001, pues entonces ya los procesos de la organización todos van a estar bien. No, eso no es cierto. O sea, se requiere algo más amplio que es la gestión de procesos para todos aquellos procesos que no están dentro de los procesos, por ejemplo, que un sistema de gestión de calidad tiene. Porque de acuerdo a la norma debemos tener una serie de procesos para poder decir que cumplimos los requisitos de la norma y poder certificarnos. Pero es diferente porque estamos certificando la gestión de la calidad, o la gestión ambiental, o la gestión de seguridad ocupacional. Todas esas las podemos ver como procesos de apoyo
que además tienen una serie de procesos que son requisitos normativos. Y ahí está en eso. A veces me han consultado, pero mire, es que ¿a dónde pongo yo el control de la calidad? En una empresa de manufactura, por ejemplo, si vamos a ese mecanizado que está en la parte de operativos, pues el control de calidad podría ser un proceso que está dentro de esa área de mecanizado, con las estándares de calidad que requieran un control de la calidad para ese mecanizado. Pero la gestión va más arriba. Y entre las dos está lo que llamamos el aseguramiento de la calidad. Entonces, hay procesos de gestión de la calidad, muy representados por las normas, del aseguramiento de la calidad, cumplimientos internos y externos, y del control de la calidad de lo que operativamente la organización entrega. Entonces, esta es la forma más resumida, simple de identificar y ver las secuencias de nuestros procesos. Entonces, vemos, nosotros podríamos tener muchos procesos dentro de nuestra organización. Aquí tengo un diagrama medio desordenado, donde pues hay un P1, que es un proceso 1, un P2, y así hasta el proceso 6. Pues entonces, bueno, yo tengo una serie de procesos y ahí se puede ver que hay una entrada general y hay una salida general para esos procesos y que están ahí ligados por diferentes flechas uno y otro proceso. Pero ¿qué pretenden esos procesos? Bueno, esos procesos lo que pretenden es ser un sistema. Y este es otro término que también deberíamos tener siempre presente cuando estudiamos procesos, cuando documentamos procesos en nuestras organizaciones y cuando vemos todo el tema que se refiere a estas actividades que están dentro de los procesos. Todos estos procesos que están metidos en ese círculo medio rojo que está ahí, es un sistema. Por eso es que un sistema de gestión de la calidad tiene ciertos procesos que lo enmarcan dentro de ese sistema de gestión de la calidad o del ambiente o de lo que sea. En el caso de una organización completa, todos esos procesos se enmarcan para la empresa convertirse en un sistema, que es otra abstracción. Es otra abstracción de que nuestra organización, nuestra empresa está metido dentro de una comunidad, dentro de un país, dentro de un modelo de fabricación, dentro de una gestión particular, como puede ser la municipal, la financiera, la de manufactura de dispositivos médicos, etcétera. Y entonces está metida dentro de un sistema. Y ese es otro concepto que siempre debemos tener claro. Nuestra organización es un sistema donde internamente tiene una serie de procesos que hacen que se tengan entradas y que tengan salidas, y al final vamos a ver con qué concepto primario. ¿Okay? Hay diferentes modelos de sistemas organizacionales. Aquí tengo dos ejemplos nada más. El de la izquierda es un proceso basado en cuestiones operativas. Es un sistema que tiene internamente procesos operativos. Vemos que en el círculo azul decimos que esa es toda la organización, pero hay un círculo o un óvalo que dice que es producción, otro que es contabilidad, otro que es ventas, pero ventas a su vez tiene dos subprocesos, podríamos llamarles, de una venta al por mayor y una venta al por menor, y donde hay entregas afuera de ese sistema, que le llama ahí esto, suprasistema, y el sistema general entrega a las partes interesadas, a eso que vimos en la definición de proceso antes, lo que esa organización pretende entregar. En el caso de un proceso, de un sistema, perdón, basado en procesos de apoyo, es el que tengo a la derecha, parecido como al sistema solar, donde está el Sol y sus planetas, y entonces por eso desde pequeños, ahí sí nos acostumbramos a entender qué era el sistema solar, era el Sol y sus planetas. Bueno, es similar en las organizaciones. En el caso de un sistema basado en procesos de apoyo, que fue una de las líneas de procesos que vimos, está en el centro el individuo y luego el grupo, y lo enmarca toda la organización,
y todo lo entorno que lleva ese tipo de organización. El centro, el individuo, y luego el grupo. Y eso es importante resaltarlo, porque los procesos, la gestión de procesos, está muy basada en el individuo y en la gestión del trabajo en equipo o de manejar esos grupos de forma eficiente. Bien. Hay dos cosas que tenemos que comparar siempre en el caso de nuestros sistemas organizacionales que vivimos diariamente en muchos tipos de organización. El de la izquierda, un modelo vertical. En ese modelo vertical muy usual, muy común, menos común que antes, pero aún muy común, es donde la autoridad se da por un nivel de jerarquía, que es lo que está señalado ahí en el circulito en rojo. Hacia abajo está disminuyendo su nivel de jerarquía. Y pareciera que esa organización puede trabajar con esos niveles de jerarquía, donde arriba está el director o el gerente general y abajo están los gerentes y luego los subgerentes. Y pareciera que con una organización vertical podemos entregar bien lo que sea. Pero en esta organización vertical no aparecen clientes ni proveedores, que al final de cuentas es lo que nos puede interesar más en una organización. No se ven los productos ni los servicios. No se percibe un flujo de trabajo. Y está en un enfoque de personas y no a procesos. Entonces pareciera que las personas pueden resolver todo lo que se dé en la organización con este tipo de autoridad por nivel de jerarquía. Y tenemos a la derecha un modelo de una organización más horizontal. Entonces vemos que aunque hay jerarquías, como lo hay en las empresas, en las organizaciones, tenemos unos espacios en blanco ahí que es sinónimo de los requisitos y las expectativas, que van a través de esa línea negra que sale del cliente y llega al cliente de nuevo. ¿Por qué? Porque el cliente siempre nos da requisitos, siempre tiene necesidades y expectativas. Y lo que hacemos en la organización, a través también de las mismas jerarquías, es dar productos, tanto internos como externos, agregándole un valor, desde luego, a ese camino que está ahí. O sea, esa organización está en realidad debida a ese camino. Y ese camino debe llegar por el cliente y ser entregado al cliente de la mejor manera. Entonces ya aquí está incluido más un concepto de procesos o de actividades. Y vean que están entre niveles jerárquicos, podrían estar. Y podrían estar ligados por diferentes caminos de la organización jerárquica. Bien, entonces, ¿cómo es gestionar por procesos? Porque se habla mucho de la administración por procesos, de que los procesos aquí, por los procesos allá, pero hay un requisito indispensable para gestionar por procesos. Y es el más indispensable, que esto proviene de un liderazgo gerencial. Las gerencias, las direcciones de las organizaciones tienen que convencerse que pueden mejorar mediante una organización por procesos, que si trabaja por procesos y deja un poco de lado lo jerárquico y agrupa las actividades de una empresa por procesos, puede obtener mejoras sustanciales en lo que esa empresa hace. Segundo, mirando a los procesos como grupos de actividades interdependientes. Siempre en una organización, no importa que estemos manejando cierto número de actividades, resulta que nos cruzamos con otras líneas jerárquicas. Entonces, los grupos de ese proceso hacen actividades interdependientes, dependen el inventario depende de contabilidad, la manufactura de las compras, todos de los recursos humanos, etcétera. Entonces, pero cada quien, hay procesos para cada una de esas gestiones. Y los procesos son actividades interdependientes.
muy importante que son llevados por equipos de trabajo que pueden pertenecer, yo diría casi que deben pertenecer a diferentes áreas funcionales. Entonces, cuando tenemos un equipo de trabajo formado para manejar un proceso, para analizarlo, para desarrollarlo, para crear sus indicadores, para ver qué están haciendo mal y qué se debe corregir, qué se debe mejorar, y ver en el tiempo que se está entregando lo pretendido y ojalá con mejora, entonces ese es un proceso donde los equipos de trabajo son fundamentales. Por eso, en este último check, es todo trabajo que hagamos en procesos, siempre se empieza sensibilizando a las personas que van a estar integrando esos procesos y en general a todos, porque si hablamos de una organización, pues toda la organización se tiene que sensibilizar a que va a trabajar por procesos y no sencillamente porque tengo un jefe A, un jefe B y un jefe C. Y yo soy el jefe del subalterno A, del subalterno B, del subalterno C. No, sino que se empieza a sensibilizar que se debe tener una aptitud, una conciencia, una pertenencia a ese grupo y una pertinencia de los miembros del equipo, de los equipos de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo la aptitud, bueno, podría ser competencias y una serie de cuestiones en conjunto, pero tengo la conciencia de que estoy trabajando principalmente para este proceso. Puedo estar trabajando para varios procesos. Que tengo conciencia de lo que ese proceso representa en toda la organización. Que el trabajo de equipo en este proceso me da pertenencia, me hace sentirme que estoy colaborando, que estoy ayudando a la organización y que además aporto cosas y por eso soy pertinente. Me escuchan, han tomado en cuenta mis criterios y por eso el proceso va en el camino de la mejora. Bien, eso es una forma resumida de cómo podemos ya gestionar procesos. Vean que si nosotros comparamos el enfoque funcional tradicional versus el enfoque de procesos, primero tenemos que orientarnos en las personas. Vean qué interesante. El enfoque funcional tradicional, si bien es cierto, como el jerárquico, era más importante el que estaba más arriba en el organigrama, pues resulta que en el de procesos está más orientado en las personas. Y por eso aquí, en estas dos columnas, hacemos una comparación de qué pasa en las personas con el enfoque tradicional y el enfoque en el proceso. Por ejemplo, en la primera línea, los empleados son el problema, enfoque tradicional. El proceso es el que provoca los problemas, es el enfoque de proceso. Hacer el trabajo es el enfoque tradicional. En el enfoque de procesos, ayudar a que el trabajo se haga. Entendimiento de mi trabajo. Conocer cómo mi trabajo se relaciona con el proceso. Importantísimo. Cambiar a la persona. No, cambiar el proceso. Evaluación de individuos. Evaluación de procesos. Aquí hago un paréntesis. Muchas compañías, y por medio de las compañías transnacionales que trajeron mucha cuestión de evaluación de personal y de evaluación anual, y había categorizaciones de evaluaciones de personal, pues evaluaba a los individuos. Y a veces era medio complicado evaluar la tarea de una persona, de alguien que estaba haciendo un trabajo repetitivo, por ejemplo, durante todo un año. Entonces, causaba mucha insatisfacción. O ha causado todavía hay mucha evaluación de individuos en las organizaciones. En los procesos, lo que se enfoca es que haya una evaluación del proceso. Y al evaluar el proceso y los integrantes del equipo de ese proceso y la mejora de ese proceso y la evolución positiva de los indicadores que tiene ese proceso, pues indirectamente estamos haciendo una evaluación de las personas. Y eso nos puede servir en recursos humanos, motivacionalmente,
en el clima organizacional, de mejorar y también de premiar en base a esas evaluaciones del proceso y en la evolución positiva del proceso también. Entonces es una forma de ya ir incluyendo indirectamente los reconocimientos. Vuelvo a la lista. Siempre se pueden encontrar mejores empleados. En el enfoque de procesos siempre se puede mejorar el proceso. Controlar a los empleados, no, desarrollar a la gente. No hay confianza en nadie. Todos somos responsables. Típico, ¿quién cometió el error? ¿Quién fue? Bueno, ¿qué permite que el error ocurra? Corrección de errores es reducción de variaciones en el proceso. Y finalmente, énfasis en el producto, no en el cliente, que es, al final de cuentas, nuestra razón de ser. Bien. Ahora veamos que en el enfoque de procesos hay algo que es vital en cada uno de esos procesos que tengamos en la organización. Y es que podemos tener insumos y un proceso con el cliente y otro proceso y requisitos relacionando ese proceso. Pero ese proceso tiene que hacer una transformación con valor agregado. O sea, no podemos definir un proceso, un equipo de trabajo, un cierto número de actividades y que resulta que eso no haga una transformación importante, notoria, en el valor agregado de lo que recibimos. Y que al final del cuentas, al cliente, sea lo que sea que reciba, si es información, si es un producto, si es lo que sea, haya un valor agregado entregado al cliente por ese proceso que tenemos en la gestión de procesos. Otra cosa, entonces, cada proceso, cada uno de los procesos debe entregar valor. Por eso deben ser bien diseñados. Deben ser diseñados no por tener un montón de procesos, no porque el proceso sea muy grande. No, proceso debe ser algo que sea óptimo, que tenga un grupo óptimo. Y además de eso, de que verdaderamente se logre la transformación de cosas que recibimos y que las entreguemos con un valor agregado. Después, el proceso siempre debe ser repetible, predecible y medible. No podemos irnos a feeling, como decimos, o porque yo creo que está bien, o porque sí va a pasar así porque yo lo siento así. No, o sea, debe ser medible, predecible y repetible. Medible con números, medible con indicadores, repetible porque sabemos que si podemos cambiar una actividad de ese proceso y no nos da, entonces volvemos a la actividad como la teníamos y se volvió repetible. Eso lo podemos hacer si lo tenemos documentado, si lo tenemos claro y si los miembros del equipo que manejan el proceso conocen su proceso. Por eso es importante que nos volvamos especialistas en procesos y no importa el nivel de la persona en la organización. Si está adscrita a algún proceso y colabora con ese proceso, debería darle valor agregado a ese proceso. Bien, el proceso también propone la reducción de costos, la mayor satisfacción al cliente y el cumplimiento de lo propuesto. Por eso, la necesidad de indicadores. Los indicadores hay muchas formas de crearlos. Ahora ahí existen hasta tablas de indicadores para diferentes modelos de proceso. Pero a veces los mismos equipos generan indicadores que les dicen verdaderamente si su proceso está transformando positivamente lo que le entrega. Y también los procesos ayudan a la identificación de riesgos y oportunidades. Ahora las normas de gestión, y de hecho hay normas especializadas en riesgos, en la gestión de riesgos, como ustedes sabrán, pone como uno de sus requisitos primarios la identificación de riesgos a los procesos. Precisamente de eso es lo que hablan las normas de gestión, la 9001,
14001, la de ambiente, la de calidad, la de seguridad alimentaria, la de seguridad de la información, principalmente, hace un énfasis fuertísimo en la identificación de riesgos y además de eso, cuando se identifican riesgos, indirectamente se están identificando oportunidades. Por eso, desde la norma 9001-2015, la identificación de riesgos y oportunidades debía responder al sistema de gestión de la calidad con una metodología, una manera, un proceso, un indicador de continuamente estar identificando riesgos y oportunidades. Por eso, si trabajamos con procesos, si los procesos tienen su organización multifuncional y si tenemos un líder por los procesos existentes y si tenemos indicadores, pues ¿quién más apto para identificar riesgos y lograr identificar oportunidades que los miembros de ese equipo de ese proceso X? Más aún está dándole mayor valor agregado a ese proceso. Cuando identificamos riesgos y identificamos oportunidades. Y a veces la oportunidad en un proceso se rebasa la frontera y los otros procesos se dan cuenta de que también tienen otras oportunidades que están asociadas. Entonces es muy importante este enfoque de procesos para una administración de procesos. Bien. Entonces, este enfoque de procesos, el proceso, valga la redundancia, de un enfoque de procesos, tiene estas 8 características que podríamos señalar. ¿Qué pasaría si de una forma de líder, la organización, la gerencia, las jefaturas, deciden, bueno, voy a irme por un enfoque de procesos en todo lo que tenemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, identificar los procesos. Esta primera etapa le podríamos llamar un proyecto. En esa primera etapa se requiere mucha ayuda, se requiere experiencia, algo de experiencia en los procesos, pero lo importante más que nada es hacerlo y convencerse de que se puede hacer. Entonces, uno, identifica los procesos. ¿Cuáles son los procesos de mi organización? Todos los procesos que tenga. ¿Cómo los puedo clasificar? ¿Cómo los puedo ordenar por procesos? Luego, documentar esos procesos. Ahora tenemos herramientas para documentar digitalmente los procesos. Ya no es estar haciendo simplemente cajitas y flechas en PowerPoint, no, sino que ya hay software que, alimentando la información que los equipos dan de sus actividades, de sus insumos, de sus entregas, podemos documentar los procesos de una forma digital, más clara. Y hacia eso va todo el mundo en el tema digital. Por eso, ahora la caracterización de los procesos es ir hacia esa automatización y digitalización. Y eso, todo proceso, en nuestra opinión, que para los procesos, la gestión por procesos debe ir apoyada con un proceso de automatización y digitalización para hacer sencillo, fácil los cambios, las mejoras y también la interrelación entre todos los procesos. Luego, en este proyecto, bueno, se define cómo se miden los procesos. ¿Cuáles van a ser los indicadores que van a tener esa actividad donde entró algo, salió algo, pero que tiene que salir con valor agregado? ¿Cómo medimos los procesos? Ahí cae todo el tema de indicadores que también digitalmente es conveniente llevar con los dashboards, con tablas de indicadores automatizadas, con cargas lo más automatizadas posible. ¿Por qué todo esto? Porque la gerencia necesita tomar decisiones, porque los jefes y todo el flujo jerárquico necesita también tener elementos certeros
para tomar decisiones. Entonces debería pensarse siempre como proyecto que esos procesos van a ser medibles y no sencillamente para presentarlos en una filmina con un montón de flechitas uniéndolos. No, es una cuestión más profunda en este enfoque del liderazgo de los procesos. Luego vienen los puntos 5 y 6 que están como una actividad continua. Una actividad continua es controlar esos procesos. Y también no solamente controlarlos, alimentar los indicadores, ver qué salió bien, qué salió mal, sino reanalizar y analizar los procesos, porque en realidad es una actividad de mejora continua. Tenemos que estar viendo dónde podemos mejorar, qué salto deberíamos dar. ¿Para qué? Para tener una mejor transformación en ese proceso. E inclusive, ¿cómo lo podemos simplificar? No cómo lo podemos hacer más complejo, cómo lo podemos consolidar. Y luego el otro es, para entrar a la parte de mejora continua, tenemos que asegurar los procesos. Tenemos que tener mediciones, análisis y controles que nos aseguren que ese proceso se da, que sigue caminando dentro de la organización, que por un proceso no se va a parar la entrega al cliente, la entrega de información o la satisfacción del mismo cliente. Tenemos que asegurar los procesos. Por eso yo les hablaba de las jerarquías también en la calidad, por ejemplo, que está la gestión, el aseguramiento y el control. Aquí es un asunto de controlar. Y, como siempre, vamos a mejorar los procesos. Es una meta que los mismos administración de procesos, los mismos integrantes de equipo de los procesos se deben proponer y lo deben mostrar con indicadores, con temas, con cambios y con mejores resultados o estabilidad completa de los resultados siempre. Bien. Vean ustedes, por ejemplo, hablando de esta mejora de la gestión de procesos, pues cómo se mejoran los procesos. Y resulta que en la misma norma ISO 9001-2015 nos muestran el famoso ciclo de mejora o ciclo de Deming. Esto es una herramienta básica para mejora de procesos. Y por eso, desde los primeros apartados de la norma, en las primeras hojas de la norma, ya aparece no solo cómo es un proceso, sino cómo se mejora. ¿Y cómo? Con el ciclo Deming, que ustedes probablemente lo hayan visto muchas veces o lo hayan estudiado en algunas otras cosas. Vean ustedes, por ejemplo, que si analizamos un poquito esa figura, vean ustedes que hay un límite que habla de un sistema de gestión de calidad. El título que está más arriba de la figurita dice Sistema de Gestión de la Calidad. Y hay una línea punteada ahí que está dando vuelta ahí. Y resulta que, bueno, ese es el sistema. Esto es lo que hablamos que es una abstracción de la organización. Luego, hay una serie de círculos donde están unos procesos que la norma pide y que son requisitos obligatorios, como la planificación, el liderazgo, la evaluación del desempeño, la mejora, el apoyo y la operación. Y resulta que para una mejora de procesos dentro de ese sistema, tenemos el ciclo de planificar, está en flechas, hacer, verificar y actuar. Ese es el ciclo Deming. Deberíamos siempre seguir esa norma, o esa normativa Deming. Vamos a planificar, ¿qué hacemos? Luego lo hacemos, luego verificamos y luego actuamos en base en esa verificación. Y entonces, esos procesos que están dando esa vuelta del ciclo de Deming, ese ciclo de Deming, produce a la derecha la satisfacción del cliente, la buena gestión de productos y servicios y los resultados del sistema de gestión de la calidad, en ese caso. Si vamos a la izquierda,
¿qué es lo que está alimentando todo ese sistema de gestión de la calidad? ¿Qué es lo que está? Pues obviamente en el centro los requisitos del cliente. Arriba, organización y su contexto. Está en el capítulo 4 de esa norma. Y antes de entrar al sistema y también abajo, necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Vean ustedes por qué siempre, en cualquier organización, no importa que no esté bajo la norma ISO 9001, deberíamos tener unas expectativas de las partes interesadas pertinentes documentadas. Por ejemplo, de la junta directiva, de una junta de socios, de una casa matriz, etcétera. Porque eso nos va a servir para, dentro de nuestro límite, que es nuestro sistema de gestión de la calidad en este caso, mejorar y entregar satisfacción y productos que cumplan los requisitos. Si ustedes toman esta figura y ponen cualquier tipo de proceso que tengan en su organización, pues es como deben mejorar esos procesos. Tienen proceso A, B, C y D, y vamos a entrar en ese círculo de planificar, hacer, verificar, actuar, e inclusive en cada proceso, para que toda la organización y su contexto, más los requisitos del cliente, logremos darle satisfacción a la mano derecha y los productos y servicios conformes. Y ni siquiera estaríamos necesariamente metiéndonos en la ISO 9001. Pero bueno, en la ISO 9001 se gestó precisamente para tener una mejora en los productos y servicios desde el punto de vista de la gestión de la calidad. De la gestión de la calidad, del gerenciamiento de la calidad. Igual en una empresa, en una organización que tengamos otros tipos de requisitos, por ejemplo, no sé, financieros o algo diferente, pues el mismo enfoque de la mejora de procesos se puede aplicar y se debe aplicar. Entonces, esta es una forma de cómo se mejoran los procesos. Y ya casi para terminar, podríamos decir entonces, ¿qué es lo que las consecuencias de no contar con una gestión por procesos y cuáles son los beneficios que podríamos contar con una gestión orientada a los procesos? Veamos igual este tabulado de cosas. ¿Qué pasa? La primera consecuencia es que demos datos erróneos. Eso es porque hay mucho riesgo de darle vuelta efectivo en la toma de decisiones, en la operación y la gestión de la empresa. Muchas veces los directores y los gerentes toman una decisión porque tienen que tomarla y porque les llegó el tiempo de tomarla, pero los datos no los tienen o los datos que tienen es erróneos y se dan cuenta después. Voy a seguir con la consecuencia de no contar con una gestión orientada en los procesos. En las organizaciones se da mucho la falta de responsabilidad. Errores dentro de las actividades rutinarias e incumplimiento de actividad por desconocimiento. Es popular escuchar en las organizaciones, ya sean de manufactura o de lo que sea, es que a mí nadie me dijo nada. Ah, es que yo no sabía. Ah, es que eso le tocaba al que anda en vacaciones. Hay una falta de responsabilidad inherente en la organización. Y eso porque no se trabaja mediante procesos. Altos costos operativos. Igual, mala toma de decisiones, retrabajos y pérdidas del cliente. Cuando un proceso no trabaja bien ligado con otros procesos, hay información que no pasa. Hay información que se queda. Y por acelerar el proceso de operativo, de lo que sea, se toman malas decisiones y hay que hacer retrabajos. Menor agilidad organizacional, tiempos de entrega largos, no respuestas a quejas. En una organización de servicios, una falta de agilidad organizacional por no tener los procesos de servicio al cliente bien definidos, adjudicados
y detallado hace que no haya respuestas a las quejas, los tiempos de entrega sean largos y que nadie sepa cómo responder por qué. Y entonces eso redunda en una agilidad organizacional pobre. Y finalmente, empleados desmotivados y no identificados con la organización. Falta de solución a problemas, falta de encontrar riesgos y oportunidades de mejora, ya lo vimos. Y en la desmotivación dice, en la desmotivación muchos empleados, muchos colaboradores dicen, es que a mí no me preguntaron, es que yo no sabía porque eso lo manejaron otros. Es que si yo hubiera estado metido en el grupo que lo manejó, quizás la cosa hubiera sido diferente. Ahora vamos con algunos de los beneficios de contar con una gestión orientada a los procesos. Por un lado, maximiza los recursos. Eso es cuando se entiende bien de cómo se están usando y asignando los diferentes recursos de la organización, es cuando salta la oportunidad de maximizarlos. Y en la gestión por procesos se da mucho, porque siempre encontramos temas de que esto se está haciendo doble, de que esto se hace allá y se hace acá, y que aquel da un visto bueno por allá y hay que volver a dar un visto bueno para acá. Por eso esta gestión va muy orientada hacia la eficacia y la eficiencia también de los procesos que se tengan. Se da un aumento de productividad porque los procesos todos buscan eficiencia. Entonces, al final de cuentas, una gestión por procesos adoptada va a dar mayor productividad. Luego, la gestión de riesgos. En la gestión de riesgos se impulsa la transparencia, la responsabilidad y se minimizan los errores. En una organización que brinda muchos servicios, mucha información, qué importante es los riesgos. Por eso es que la mayoría de los que se meten a la seguridad de la información y de todo, porque manejan mucha información y el problema de la transferencia, de la transparencia es un problema y de la responsabilidad. Y generalmente cuando hay un error, el error se da con muchas magnitudes arriba de lo que es uno, porque un error con información de clientes es grave para una cuestión de riesgos y para la transferencia de la misma empresa. Mayor agilidad, fomenta la velocidad en la ejecución, respondiendo a requisitos del cliente y adelantarse a la competencia. Estoy seguro que una organización que se centre en los procesos puede adelantarse a la competencia con más velocidad que cambiando su organización, que es lo que la organización tradicional muchas veces hace. Mejor traigo a alguien que sepa más, mejor traigo a alguien más ágil. Y resulta que la agilidad no se da necesariamente por eso, sino porque no está la organización basada en una gestión por procesos. Mayor visibilidad. Bueno, eso es correcto, se entiende mucho mejor la organización porque se registra, se monitorea y se hace medida a cada actividad particular. Luego mejora la relación con los clientes, pues dentro de la organización se tienen claras las conexiones entre ellos y los procesos de la organización más compatibles, dándole un mayor valor a lo producido. Hay procesos de relación con los clientes que para algunas organizaciones tienen suma importancia. Y que se aclaren las conexiones entre ellos. De hecho, he conocido empresas que tienen procesos que los manejan entre dos empresas y los grupos son multidisciplinarios entre dos empresas. Y se mejoran los procesos tomando en cuenta a las personas de ambas empresas. Y luego encontrar las áreas de mejora. El enfoque que vimos de Deming, el de riesgos, oportunidades de mejora, dirige el hallazgo de posibles mejoras dentro de un riesgo presente y valorado. A veces no vemos los riesgos, pero el enfoque en procesos y el estar planeando, haciendo, chequeando y actuando, nos da esa oportunidad de ver las posibles mejoras dentro de un riesgo presente y valorado. Entonces,
he ahí la importancia grande también de una gestión por procesos. Y finalmente, lo único que podría agregar, ya que aquí terminamos, es que si las personas que más han trabajado en procesos en el mundo y el convencimiento de las normas ISO para el trabajo en procesos, para implementar sus sistemas de gestión, pues ha hecho también una revolución para que la gestión de procesos se haga desde un punto de vista organizacional. Una empresa que se organice por una gestión de procesos eficaz, le es muy sencillo implementar una norma de gestión, por ejemplo. O le es más sencillo. Y le es más sencillo si es una entidad financiera implementar normas de control financiero, si tiene bien mapeado y documentado sus procesos. Y no importa el tipo de organización, puede mejorar muchísimo más si tiene una gestión orientada a los procesos e incluir cualquier norma, ya sea de gestión o técnica inclusive, porque sé de muchas empresas que teniendo un buen sistema de gestión de procesos, un buen sistema de gestión de calidad, pues adquiere, adopta normas técnicas que las hacen que trabajen mejor bajo un concepto de procesos que ya tienen establecido en la organización. Y un ejemplo son las empresas de dispositivos médicos, vienen con todo el tema de la gestión de procesos, de la gestión de calidad, con una norma como la 13485 y después tienen que incluir normas técnicas que se adaptan mucho mejor a sus procesos porque ya están definidos de una forma de liderazgo en procesos. Entonces pareciera mucho más exigente, pero es, de hecho, una forma de encontrar mejores resultados. Bueno, yo creo que aquí pues aquí terminamos la presentación de procesos, haciendo énfasis en que es muchas veces, a veces ahora ha sido hasta requisito el tema de procesos, como lo hizo la norma 9001. Ahora habrá muchas organizaciones que exijan, con el conocimiento de la gestión de procesos, procesos definidos, documentados, medidos y monitoreados y repetibles para los procesos que sea que haga o que desarrolle dentro de la organización. Bien, no sé si había preguntas o había alguna cuestión de preguntas. Don Roberto, tenemos una pregunta. Sí. Entonces, no sé si usted quiere leerla directamente o se la leo yo de una vez. Si No hay quiere, ningún leámosla problema. para que, sí. Perfecto. No sé si va a seguir compartiendo o va a dejar de compartir para verlos. Bueno, para que te vean. Ok, voy a dejar de compartir entonces. Excelente. Voy a leer la pregunta igualmente para recordarles a los que nos están acompañando que pueden hacer sus consultas o sus comentarios directamente en el chat o igualmente levantando la mano con los emoticos para pedir la palabra y activar el micrófono. Entonces voy a leerle la siguiente. Dice, según su experiencia, ¿qué tan complejo es cambiar a procesos cuando ya se ha implementado un sistema informático basado en requerimientos de procedimientos? Es decir, si la organización desea adquirir un sistema informático que soporte un conjunto de procedimientos actuales, pero tiene enfoque jerárquico vertical, recomienda primero definir los procesos para luego adquirir el sistema informático. Sí, yo estoy convencido de que no importa los procesos que la empresa maneje, ya sean informáticos, financieros o lo que sea, el análisis de procesos siempre es necesario para tener esa posibilidad de mejorar los procesos y las actividades de la misma empresa. Es curioso porque ahora mucho del software que viene para todos los temas informáticos viene con un enfoque de procesos. Y esto ha venido cambiando prácticamente desde que las mismas normas ISO comenzaron a ser
la promoción de la gestión por procesos, con la versión 2015, imagínense. Entonces, es conveniente ver si el software es adaptable a la gestión de procesos, tal y que como se conoce en una norma ISO, por ejemplo, para poder decir, bueno, yo sí adopto ese software o ese sistema informático porque me va a servir para esto. Pero me parece un poco extraño, digámosle, que un software nuevo probablemente tenga una gestión basada, a no ser que sea una operación muy específica, en un tema jerárquico. No sé si respondo bien la pregunta, pero porque la pregunta no es sencilla. Vamos a ver qué bueno, la compañera que nos hizo la pregunta, si necesitara ampliar, nada más nos Sí. avisa o nos indica, por favor, si con la respuesta de don Roberto le contesta la misma. Roberto, hay una pregunta que cuando se inscribieron, creo que, bueno, la persona que la hizo no he verificado si está con nosotros, pero igualmente la voy a hacer. Dice, a mí me interesa participar en este webinar para conocer los beneficios de la gestión de los procesos y así poder actualizar la matriz de riesgos. ¿Qué me recomienda? Bueno, está muy bien. O sea, de hecho, el entendimiento de los procesos, de la gestión por procesos y de lo que la misma norma le pide en gestión de riesgos, sirve y ayuda para actualizar las matrices de riesgo, precisamente. Hay normas más específicas en las metodologías y entonces produce todas esas matrices de riesgo, y todo, pero fundamentada en la estructura de procesos, una gestión de riesgo siempre es más llevadera. Vea, un ejemplo mayor se lo puedo poner con la misma norma ISO 9001. No dice cómo usted debe hacer su gestión de riesgos. No debe decir, no dice cómo usted los tiene que identificar. Sencillamente dice que los tiene que identificar. Entonces, su metodología está ligada, no sé, tal vez a la ISO 31000 o tal vez a otra metodología de identificación de riesgos que le va a producir su matriz de riesgos, que es una forma simplificada de valorar, de tener visualmente los riesgos que tenés en cada proceso, en cada producto o en lo que estés definiendo el riesgo. Entonces, a la pregunta, sí, es muy importante ver y descubrir que una gestión por proceso le facilita a uno tremendamente el análisis de riesgos en cualquier caso, porque es más fácil actualizar, revisar, monitorear los riesgos e inclusive darle tratamiento a esos riesgos para minimizarlos si estás dentro de un proceso estandarizado. Perfecto, Roberto. Me voy a devolver un momentito a la consulta anterior, la pregunta que nos hicieron con lo donde estábamos conversando sobre los sistemas los sistemas informáticos versus la definición de procesos. Nos amplian que es Cinia la que nos estaba haciendo la consulta, dice así, que la pregunta está más orientada a la importancia de definir los procesos antes de implementar un nuevo sistema informático, siendo que actualmente se trabaja por procedimientos y tareas en lugar de procesos. Yo comparto plenamente eso. O sea, si se tiene una gestión por procesos definida y madura, la opción de adquirir un software para lo que sea es mucho más fácil y mucho más efectiva. Le voy a poner un ejemplo. Una vez viví una oportunidad de ver qué software se adquiría para la administración de un sistema de gestión basado en normas ISO. Y se nos hizo unas presentaciones complejas de software muy grandes para empresas transnacional, para empresas que tenían más de 10 filiales, de cómo se podía manejar todo el tema documental de un sistema de gestión de calidad y otros. Y resulta
que nos dimos cuenta que como se había trabajado en procesos para las diferentes gestiones, calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional, la incorporación de ese software para manejar temas comunes ya nos guiaba a una gestión integrada que se llama de un sistema de gestión. Entonces facilitó la cosa de definir cuál software era el adecuado, no solo por la variable de procesos para ser integrada en el software y alimentar el software específico, sino también por un asunto de costos. Y entonces es importante, si una empresa está, si está convencida de que su administración por procesos va para adelante, que también se guíen en ese análisis de procesos para la adquisición de cualquier software que tenga que ver con la gestión general de la compañía. Muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta, Roberto, que dice, ¿conoce usted de alguna aseguradora que maneje su gestión de riesgos con base a procesos, sin menoscabo que las aseguradoras son administradoras y a la vez por su naturaleza asumen riesgos? Sí, o sea, bueno, no tengo una gran experiencia en gestión con aseguradoras. Sí he leído, sí he escuchado y precisamente vi un caso en México de aseguradoras que se orientaban mucho hacia querer certificarse vía ISO 9001, pero su requisito general, en realidad, su necesidad especial era organizarse por procesos, más allá de estar certificada y de tener procesos que no le iban inmediatamente a agregar valor vía la ISO 9001 a la gestión que hacían de aseguramiento, que va muy orientada, aunque la norma lo tiene, con el riesgo de las mismas aseguranzas y con la satisfacción del cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una empresa aseguradora es casi, yo diría, indispensable que piense en procesos y documente sus procesos estrictamente. ¿Por qué? Porque de eso depende un funcionamiento eficaz y también minimiza el riesgo hasta de pagar lo que no se debe pagar. Entonces, esto aplica para todas las organizaciones, pero cuando la une con el riesgo, la une con la eficacia y con el riesgo y con las oportunidades, esas empresas caen mejor en la parte de gestión de procesos, porque siempre llevan implícito un alto componente de riesgo sus procesos y también un alto componente de insatisfacción al cliente, que después de todo, al final, es un riesgo latente cuando se hacen las gestiones en ese tipo de empresas. Una empresa con una muy buena definición, si está en el negocio de los seguros, de todas sus etapas, inclusive de las etapas de los procesos que van dirigidos a diferentes tipos de aseguramientos, le puede beneficiar mucho para no cometer errores, para reducir el riesgo y para hacer más ágil inclusive la venta de sus productos. Creo que ahí es una oportunidad de mejora sustanciosa si se piensa en procesos y en gestión por procesos. Como lo decía en la presentación, es un asunto mucho del liderazgo gerencial que la empresa quiera impulsar. Perfecto, Roberto. Tenemos dos preguntas más. Una que dice, ¿qué factores internos o externos pueden disparar la necesidad de revisar el diseño de los procesos? Eso es muy interesante la pregunta. Vean, acuérdense que cuando veíamos nuestro sistema, que era como decir nuestra organización, teníamos un efecto de cosas externas que le llamábamos partes interesadas y contexto de la organización, y así igual le llama la ISO 9001.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nuestro contexto cambia, si las partes interesadas que tenemos hoy cambian mañana, es necesario revisar los procesos de nuevo. ¿Por qué? Porque esas partes interesadas, que pueden ser una junta directiva, o pueden ser una serie de socios, o como lo decía yo, una casa matriz transnacional, cambia su enfoque, los procesos deben ser revisados, porque ya lo que se está pretendiendo de ese insumo indirecto, que es esa parte interesada, puede ser que no responda a lo producido o a lo entregado, al servicio o al producto entregado que normalmente estábamos haciendo. Entonces habrá detalles que tendrá que hacerse y revisar los procesos para adaptar a ese cambio del contexto o de la parte interesada. Ahora, hay una cosa muy interesante, muy importante. Si uno tiene una organización bien organizada en procesos, bien definida con sus actividades en cada proceso, con sus indicadores, y hay un cambio en las partes interesadas o en el contexto de la organización, es mucho más fácil hacer un cambio de rumbo, una adaptación o lo que sea en nuestros procesos que si no tuviéramos una gestión por procesos. Ahí sí se vuelve complicadísimo. Ahí se puede llevar a enredar tanto una organización que no avance en el propósito que de nuevo que tiene y que sea muy lenta en respuesta con respecto a la competencia, por ejemplo. Hay organizaciones que, por ejemplo, casas matrices de compañías transnacionales que dieron un golpe para dirigirse, por ejemplo, a mayor protección al ambiente. Y entonces había que modificar procesos o revisar procesos para ser consistente en dar una entrega de mayor protección al ambiente. Entonces, teniendo los procesos bien definidos, es más fácil, es más asequible que si no se tiene, porque casi que hay que ver de dónde y por dónde se comienza a cumplir con ese efecto externo que lo está dando una parte interesada de la organización. Entonces, facilita, sí, sí facilita. Y si hay un cambio en el contexto o en la parte interesada, pues debe haber algún cambio necesariamente en algunos de los procesos, tal vez no en todos. Pero entonces sería más fácil la transformación y la revisión, porque de todas formas la revisión se hace continua. Así es que es más fácil, pero sí hay que hacer una revisión de procesos o de los procesos principales. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta en el chat que dice, Sí. ¿quiénes son los ideales de modificar los procesos? ¿Los gerentes, los ingenieros o los que trabajan en ellos? Bueno, la respuesta es todos, con un énfasis en liderazgo gerencial. Todos son los responsables de hacer, modificar, documentar y mejorar los procesos. Todos. Si no es con todos, si no es por una dirección de liderazgo, pues el gerente no va a colaborar en la gestión por procesos. Si los ingenieros que están ahí en el medio, pues no están convencidos de que deben tratar con procesos, no han sido sensibilizados o piensan que no, pues entonces no se van a involucrar en eso. Pero al final de cuentas, vean que los grupos que manejan los procesos, y así se hacen en Japón y en otros lados, son gente que son dueños de los procesos que pudieran no estar en el tema más alto jerárquico, sino que puedan ser jefaturas intermedias o inclusive un gerente. Bueno, si hablamos de un proceso estratégico, dice el gerente va a tener que ser el dueño de ese proceso e integrar a un equipo que le ayude en su planeación estratégica, que lo dirija, que le ayuden por consultoría, por conocimiento, por lo que sea, para poder desarrollar un verdadero plan estratégico
para esa compañía. Entonces, el proceso estratégico, pues también tiene que definirse como un proceso de la alta gerencia. Si es un proceso más técnico, por ejemplo, dentro de manufactura, pues entonces ahí estarán más involucrados ingenieros y empleados de los procesos para que manejen ese proceso, lo documenten, tengan sus indicadores y lo demás, con la venia de la parte gerencial que está liderando todos los procesos de la organización, sin tener que estar inmiscuido en todos. Así es que es un asunto de todos, no es un asunto de unos pocos. Eso es un asunto como, ¿qué le dijera? Como la misma gestión de la calidad, es un asunto de todos. No es un problema de calidad, ni es un problema de manufactura, ni es un problema de la gente de ventas que hizo mal en la nota de pedido, no, es un problema de procesos y es un problema de todos entonces. Perfecto, Roberto. Por el momento en el chat ya no tenemos preguntas. No sé si alguna de las personas que aún nos acompañan quieren hacerle alguna pregunta directamente. No sé si damos como unos segundos para ver si alguna persona quiere hacerlo directamente y Claro si que no, sí, para ir adelante. finalizando. Bueno, me parece que no hay consultas, ni más preguntas ni comentarios. Entonces, lo que nos queda es agradecerles a cada uno de los que nos acompañaron, a Esteban Roberto por todo el conocimiento y toda la su experiencia que vino a enseñarnos hoy. Recordarles a todos los que nos acompañan que en el correo electrónico donde se inscribieron, les vamos a hacer llegar información más amplia sobre este tema, sobre diferentes actividades o eventos que vamos a hacer relacionados con el tema de procesos. Y igualmente de los otros talleres, webinar y capacitaciones que estamos preparando para ustedes. Entonces, sin más por el momento, agradecerles nuevamente y de parte nuestra, que tenga una excelente tarde. Termine de tener un excelente fin de semana. No sé, don Roberto, si tiene algunas palabras de cierre. Bueno, no, muchas gracias a todos por estar presente en toda la presentación. Ahí veo en el chat que muchos están dando gracias por la presentación, con mucho gusto para nosotros por haber llegado con esta píldora del tema de procesos y espero que les sirva mucho para reflexionar en el tema y para que efectúen sus mejoras y estamos para ayudarlos en lo que quieran. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias. Igual como decía Roberto, todos aquellos que quieran más información al respecto sobre ese otros servicios, pueden escribirnos al correo en el cual les llegó el recordatorio e igualmente nosotros les vamos a llegar a hacer información.